perjuicio de lo que Enrique quiera decir, voy a ser muy breve porque, en fin, ya creo que nos hemos ganado todo el título y la matrícula de honor. Esta intervención final simplemente tiene por objeto exponer resumidamente algunas de las ideas fuerza que han ido sucediéndose a lo largo del día de hoy en el contexto de los 5 años desde la aprobación de la Ley de Transparencia. La idea clara es que la valoración es positiva sin perjuicio de que hay todavía muchísimos extremos que mejorar, y esto me recuerda y me remito a ello a las conclusiones del Congreso del año pasado sobre la reforma de la Ley de Transparencia, que prácticamente todas ellas siguen siendo absolutamente válidas. Están en la web del blog del Centro de Estudios Europeos, se publicaron también en el portal de transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, recomiendo, si tenéis interés en conocerlas, pues que las echéis un vistazo, porque ahí realmente están todos y cada uno de los extremos necesitados de reforma de la norma. Parto de unas ideas generales muy básicas. Mejor una ley mejorable que una no ley, palabras del Severiano. Y es cierto, pues que muchas cosas han cambiado en sentido positivo a lo largo de estos años, pero todavía sigue habiendo grandes temas candentes, particularmente dos que se han ido sucediendo a lo largo de las distintas intervenciones. También se ha visto una de las comunicaciones, la cuestión del silencio administrativo y la disposición adicional primera. En este estudio que mencionabais antes se ponen de manifiesto dos ideas. Se criticaba sobre todo la cuestión de los límites materiales, los que ha analizado Emilio Guichot como uno de los grandes frenos a la Ley de Transparencia, pero en realidad las causas que están siendo más invocadas son, por un lado, que hacen que no se aplique la ley, que no entre en juego las garantías, por un lado, la disposición adicional primera, en el sentido que el Consejo además interpreta que no es competente cuando existe régimen jurídico específico de acceso, y por otro lado, las causas de inadmisión, que están siendo las más invocadas, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que tenerlo en cuenta. Pero además, junto con ello está que gran parte de las reclamaciones, en torno al 22% más o menos, se presentan frente a desestimaciones presuntas por silencio. A pesar de que en el portal de transparencia del Gobierno de España el dato es de, lo tengo por aquí, 1,49, dato acumulado. Esto ya nos llevaría a otra cuestión. Por tanto, estos siguen siendo los grandes temas. Han proliferado en estos 5 años leyes autonómicas, con la excepción de Madrid, País Vasco e Islas Baleares. Algunas de ellas plantean problemas de incompatibilidad, se ha visto también en las comunicaciones, sobre todo con relación al título competencial invocado, que lleva a permitir o a discutir hasta qué punto realmente las comunidades autónomas tienen un margen de maniobra real o meramente ficticio en relación al título competencial procedimiento administrativo común. Desde la perspectiva de la publicidad activa, las dos grandes ideas serían: no importa tanto la cantidad como la calidad, aún así sigue siendo necesario concretar el régimen jurídico de la publicidad activa en muchísimos extremos, de ahí la necesidad del desarrollo reglamentario. Y por otro lado, la idea de que el derecho a saber no tiene sentido si no es junto con el derecho a comprender. Y esto me recordaba una anécdota. En uno de los congresos, en el de Cádiz, de Transparencia de Cádiz, alguien dio el dato, no recuerdo de qué portal, por tanto así nadie se siente ofendido, de que más o menos, ¿no? El tiempo medio de navegación en el portal de Transparencia era de 3 minutos 47 segundos, ¿no? Entonces el ponente decía, creo que no eras tú. Pensaba que no, tú no eras. El ponente decía, la gente entra, coge lo que necesita y se va. Claro, mi interpretación es: la gente entra, ve que ahí no hay Dios que entienda nada, permíteme la expresión, y se va. Entonces, este es un serio problema. Es decir, la publicidad activa requiere, y ha salido también en la comunicación y otras de las intervenciones, que los datos, y también en la intervención de Rita, que los datos se ofrezcan estructurados, y esto nos lleva a la gestión de la información, ¿no? En cuanto al derecho de acceso, en distintas ponencias ha salido la idea de las pocas solicitudes de información que se plantean y cómo en gran medida no pocas de ellas corresponden a actores cualificados. Se proponía, y creo que lo decía Enrique en su intervención inicial, que la publicidad activa puede ser la vía para intentar mitigar este efecto de el escaso número de peticiones de información. Esto, claro, plantea el problema del efecto colateral, es decir, los ciudadanos acceden realmente a los portales de transparencia, consiguen encontrar lo que buscan, entienden la información que está a su disposición. Este es uno de los debates. La otra cuestión relativa al derecho de acceso es la conservación de los documentos como elemento clave. Se decía que sin documentos no hay transparencia, sin una buena gestión de la información tampoco. La apuesta por la transparencia por diseño es absolutamente necesaria, y también, desde luego, esto estaba en la ponencia de Rita, el manejo de conceptos de archivística, no solo para gestionar bien la información, sino para interpretar correctamente la ley, que quizás es una perspectiva que a los juristas a veces se nos escapa. Y por último, respecto al derecho de acceso, y aquí iría la ponencia de Joaquín, la necesidad de abrir la posibilidad de pedir información al margen del procedimiento y sin identificación del solicitante. Es decir, concebir
el acceso como un servicio de información de la Administración pública a los ciudadanos. Es cierto que se renuncia a las garantías a cambio de una flexibilidad del sistema y sobre todo de la inmediatez y desde luego, tal y como lo tiene regulado el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que la valoración es tremendamente positiva. En cuanto a los límites, más allá del examen exhaustivo que de ellos ha hecho Emilio Guichot, resulta fundamental los contenidos de los criterios y de las resoluciones también de los órganos de control en materia de transparencia para concretar los límites y sobre todo interpretarlos en una clave restrictiva para que no perjudiquen negativamente al ejercicio del derecho de acceso, pero sigue siendo necesaria una reforma en el sentido de concretar aún más algunos de esos límites sobre la base de la experiencia que ya tenemos en la práctica. En cuanto a los órganos de garantía, yo creo que todos han coincidido, todos los que se han pronunciado sobre esta cuestión, en la importancia de las autoridades de transparencia a nivel estatal y a nivel autonómico. Son claves para el cumplimiento de la ley y en este sentido resulta necesario reforzar su independencia, no solo formal sino material, reforzar su autonomía orgánica y funcional y reforzar sus potestades. Más allá de la resolución de las reclamaciones en materia de acceso, desde luego esa función de orientación, potestad sancionadora en su caso y la capacidad técnica de su resolución, es decir, dotarla de instrumentos, sobre todo personal, que esté cualificado a la hora de pues aprobar resoluciones que sean solventes, esto desde luego tiene también un efecto más que positivo. Es necesario regular específicamente el procedimiento de resolución de reclamaciones, dotando de poderes coercitivos al órgano de control, tanto para impulsar el procedimiento como sobre todo también para hacer valer sus resoluciones, y también una función que se veía imprescindible es dar a conocer la existencia de estos órganos de control. Era muy llamativo el dato con el que empezaba Esperanza Zambrano, en el sentido de que en gran parte de los ciudadanos desconocen que existen órganos de garantía que pueden ayudarles a hacer valer su derecho de acceso. Ha quedado demostrada el importante nivel de conflictividad que existe tanto en vía administrativa como en vía contenciosa administrativa en relación con el ejercicio del derecho de acceso. Esto tiene una interpretación positiva y es que está sirviendo para consolidar criterios de aplicación de la ley y esto está estudiado también a medida que el Consejo ha ido consolidando criterios, la tasa de éxito de las reclamaciones va aumentando, lo cual indica que los actores, quienes recurren, saben cómo recurrir, saben cómo atacar las decisiones de la Administración, pero también indica otra realidad, y es que las Administraciones también poco a poco van modificando, en menor medida, sus prácticas contrarias a la transparencia y van intentando interiorizar esas interpretaciones de la ley por parte de los órganos de control y, desde luego, de los jueces tribunales de lo contencioso administrativo. En todo caso, aún siguen existiendo determinados elementos que necesitan de reforma. Se mencionaban las desestimaciones por silencio, las falsas estimaciones de las solicitudes de acceso, la ausencia de delegaciones en vía de reclamación por parte de la Administración, que además había respondido por silencio, prácticas de diferentes ministerios ante casos sustancialmente idénticos, suspensiones sine die cuando hay que dar trámite de audiencia, tramitaciones alargadas artificiosamente por vía del inicio del cómputo del plazo para resolver, dilatando en exceso la remisión desde que se recibe la solicitud en el portal de transparencia hasta que se presenta en el registro del órgano competente. En fin, siguen existiendo prácticas totalmente opacas, contrarias a la transparencia. Y desde la perspectiva de la conflictividad en vía contenciosa administrativa, más allá de pues que también evidencia esa resistencia a la transparencia, está estudiado que la combatividad por parte de los ministerios es mayor cuando, de la Administración, quiero decir, es mayor cuando se trata de organismos con personalidad jurídica propia y sobre todo cuando la información que se solicita es de tipo económico, lo cual también es muy indicativo, y se valora positivamente esa propuesta que planteaba Belén en el sentido de introducir un recurso preferente y sumario para garantizar en vía judicial el derecho de acceso. Han salido otras cuestiones, simplemente las enuncio, relaciones con otras leyes, en particular con la Ley de Contrato del Sector Público, que ha estado tanto en la ponencia de Agustí como en la comunicación, transparencia de las entidades privadas, hay que concretar el régimen jurídico de la transparencia, no está logrado en la actual ley, ausencia de un régimen de infracciones y sanciones concreto, aunque algunas comunidades autónomas se han atrevido a dar ese paso, pero aún así siguen existiendo múltiples dudas. La importancia de las personas, la cultura de la transparencia depende de las personas concretas, por eso es fundamental la formación, la sensibilización y la convicción de los agentes, potenciación de los medios electrónicos, no solo para ejercer el derecho de acceso, sino para facilitar la gestión de la información, los análisis de datos y la prevención de la corrupción, la medición del cumplimiento de la ley, la ponencia de Rafa,
en el sentido de que se van implementando poco a poco distintos índices públicos y privados, pero todavía no son suficientes, y la mejora de los portales de transparencia para favorecer el acceso y la comprensibilidad de los datos que se ofrecen en los mismos. En este sentido, insistía Rita en la necesidad de herramientas específicas, de estándares comunes en conexión con otros ámbitos del ordenamiento jurídico. La conclusión final, y esto se ha dicho en una de las ponencias y también en el debate, es que la transparencia tiene un claro valor social, más allá del morbo por la desnudez de la Administración y del carácter instrumental del ejercicio del derecho de acceso o del acceso a información publicada en los portales de Internet. La transparencia está ayudando a cambiar las cosas. Aún así queda muchísimo todavía por debatir y en este sentido mi llamamiento final y mis palabras finales pues estarían dirigidas a vosotros, ¿no? Después de seguir con provecho este curso de transparencia, bueno, pues os toca ser de alguna manera los portavoces de la transparencia en un doble sentido. En primer lugar, en vuestras organizaciones hacen falta aliados, y esto seguramente los miembros de la Oficina de Transparencia sentirán, en las distintas unidades de transparencia, en las distintas consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ayuden realmente a interpretar en sentido positivo la ley y a olvidar esas 4 preguntas con las que empezaba yo esta mañana, y desde luego ser portavoces también de este curso. No lo digo porque sea nuestro curso, que también, sino sobre todo porque estoy firmemente convencido de que a través de este curso realmente ayuda a comprender mejor, vía conocimiento, pero también vía intercambio de experiencias, qué puede significar la ley de transparencia en nuestras organizaciones públicas. Por tanto, yo os pediría como conclusión final pues que animéis a compañeros vuestros a inscribirse a la segunda edición, que si Dios quiere tenemos el año que viene. Y dicho esto, Enrique, tienes la palabra. Creo que has sintetizado todo lo que hemos ido comentando en las jornadas. Estamos ya cansados y creo que no hemos ganado ya el derecho de irnos a casa a descansar, ¿no? Solo entonces me queda felicitarte de luego por la jornada, que es un broche estupendo, ¿no?, de cierre del curso de expertos que hemos realizado. Obviamente también agradecer a Joaquín, a Rafa, a Rita la situación de esta tarde. También quiero agradecer de luego a Carmen y a Pedro y a Carlos, los técnicos de esta oficina, que no solo han colaborado en esta jornada, sino que con su quehacer diario hemos construido la transparencia en la región, partiendo prácticamente de cero en 2015, 2 meses antes de la entrada en vigor de la ley estatal. Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo, entonces quiero agradecerles también a ellos, obviamente, su trabajo, y bueno, y en cuanto a los asistentes, obviamente, lo que has comentado, es decir, habéis adquirido conocimientos, esos conocimientos obviamente son útiles para vuestro desempeño, pero también es importante que extendáis una actitud positiva y unos valores positivos de la transparencia, ¿no?, para crear esa cultura de transparencia que hablamos, que también ha comentado Carmen, lo que es importantísima, ¿no?, para facilitar para facilitar el cumplimiento de la ley y también para crear una administración, desde luego, abierta a los ciudadanos y comprensiva por los ciudadanos. Y, por tanto, yo creo que esa es una labor de semilla que tenemos que ir extendiendo. Por mi parte, pues nada más y gracias de nuevo.